Señoras y señores, muy buenos días. Les saluda Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el senador del Partido Socialista, Carlos Zumaruga, con motivo que este 29 de noviembre se va a celebrar acá en Suiza una consulta popular referente a las empresas responsables para proteger los seres humanos y el medio ambiente. Para muchas personas en Colombia, sobre todo en las partes donde se encuentran empresas multinacionales que tienen que ver con Suiza, hay inquietudes en saber qué es realmente lo que va a pasar en Suiza y cómo eso puede afectar a esas empresas en Colombia, para el caso colombiano, porque también estamos hablando de empresas que tienen intereses en África o en Asia y que pueden estar haciendo daños en el medio ambiente o en el tema de la violación de los derechos humanos. Pero volviendo al caso de Colombia, es interés del caso, por ejemplo, de La Guajira, donde está la mina de carbón más grande a cielo abierto, donde está la Glencore. Carlos Zumaruga, te saluda Eliezer Jiménez, buenos días, bienvenido. ¿Qué nos puedes decir sobre esa consulta que se va a realizar aquí en Suiza este 29 de noviembre? Buenos días y buenos días a todas y todos los que escuchan esa emisión. Hay que explicar que el 29 de noviembre vamos a votar sobre una iniciativa popular. Es una iniciativa que 100.000 ciudadanas y ciudadanos suizos han firmado y depositado adelante del Parlamento y el Parlamento finalmente decidió de no aceptar esa iniciativa y de hacer un contraproyecto. Entonces, los autores de la iniciativa que consideraron que ese proyecto hecho por el Parlamento no es suficiente y entonces se va a votar de eso, sobre ese texto. ¿Qué quiere ese texto? Ese texto es muy simple y muy sencillo. Pregunta que se inscriba en la Constitución suiza que las empresas multinacionales esencialmente, pero todas las empresas, hayan un comportamiento de respeto y de responsabilidad hacia los derechos humanos y la regla de protección del medio ambiente. Si algo pasa en Suiza, sabemos que la ley suiza prohíbe la violación de los derechos humanos, que sean los derechos sociales u otro, y también prohíbe la violación de leyes de la protección del medio ambiente. Si hay un problema, si hay un daño que está causado a una persona porque hay la violación de esas reglas, esa persona puede ir al tribunal suizo por poder defenderse. Pero hoy el gran problema es que si una empresa multinacional que está en Suiza y que comete ese tipo de violación de los derechos humanos en Colombia o en otro país, o violación de los derechos ambiental, porque no respecta una ley ambiental de una regla internacionalmente reconocida, las personas en Colombia no pueden ir adelante de los tribunales suizos, aún mismo la empresa y el sitio madre de la empresa, y la empresa madre está en Suiza, donde se definen las políticas. Y esta iniciativa es el modo de introducir en la Constitución suiza la posibilidad de poder actuar adelante de los tribunales suizos. Y eso es muy importante porque quiere decir que si una empresa como Glencore, que está presente en Colombia, se comporta sin respetar los derechos humanos, sin respetar las reglas reconocidas internacionalmente de protección del ambiente, en ese caso, si esa violación se hizo porque en la empresa no hay una política de prevención de ese tipo de violación, entonces los colombianos y las colombianas que están afectadas pueden venir en Suiza adelante de los jueces, que son jueces que no son como en muchos países del sur y a veces también en Colombia, corruptibles por los grandes poderes económicos. Y es un adelanto muy importante para obtener que las empresas suizas o las empresas que están con domicilio legal en Suiza respeten los derechos humanos y el derecho al ambiente. Y es también un gran logro si se acepta esa iniciativa, si por la gente que vive en el sur, donde hay
grandes empresas suizas que no respetan esas reglas y que dañan la salud de la población o dañan simplemente el medio ambiente. Senador Carlos Sumaruga del Partido Socialista aquí en Suiza, algunas personas en Colombia se inquietan porque esa medida, si es aprobada por el pueblo suizo para proteger precisamente los derechos humanos y los derechos del medio ambiente en el exterior, piensan que muchas empresas que tienen asentamiento aquí en Suiza podrían huir de Colombia. ¿Usted qué cree? Es un argumento que es totalmente falso. Lo único que esas empresas tendrán que hacer, que sea en Colombia, que sea en Venezuela, que sea en toda América Latina, que sea en África o en Asia, y mismo en otros países de Europa, tendrán que respetar los derechos humanos. Entonces tendrán que tener una política interna de la empresa donde será mucho más importante de hacer en modo que la empresa, pero también las empresas que ellos controlan y las empresas donde tienen una importante influencia económica respeten los derechos humanos. Estamos dialogando con Carlos Sumaruga, él es senador del Partido Socialista aquí en Suiza. Carlos, en el caso, por ejemplo, de La Guajira, ¿usted conoce la situación allá en la mina del Cerrejón? Sí, yo conozco. Yo viajé varias veces a Colombia, no fue nunca en La Guajira y en el Cerrejón, pero tuve la ocasión de encontrar una vez sindicalista de la Glencore y también directores de la Glencore, así que conozco bien el problema ambiental y el problema social que hay en esa región. ¿Y cuál es el mensaje que usted le envía desde aquí a esas personas que trabajan allí en el Cerrejón? ¿Se deben de inquietar por lo que puede pasar acá o no? No, creo que no tienen que inquietarse, al contrario, tendría que ponerse más contento porque lo que va a pasar es que le van a dar un medio para poder defenderse mejor contra la empresa. Yo lo que puedo únicamente aconsejar a los sindicatos y a las organizaciones sociales locales es de monitorear, hacer un monitoring de todos los daños que están viviendo, que sean de salud, que sean de no respecto de los horarios de trabajo, que sea, por ejemplo, también de deslojamiento forzado, que sea también del daño que se hace al agua, de los daños que se hace a la foresta, al monte. Entonces, todos esos daños de documentarlo con fotos, con también testimonios, con documentos de doctores. ¿Y eso por qué? Porque después con esos documentos se podrá examinar la posibilidad de venir a Suiza y hacer una queja civil en Suiza preguntando a la empresa de responsabilizarse de las consecuencias de su manera de trabajar. Y la empresa, sabiendo que cada uno se está documentando y las organizaciones sociales están documentando esa situación, se va de seguro mejorar para que no haya ese tipo de violación de derechos humanos, sociales o de derechos del medio ambiente. Aprovechando la presencia del senador del Partido Socialista, Carlos Sumaruga, senador aquí en Suiza, ¿cómo ve un parlamentario suizo la situación de violencia en Colombia que se viene generando con masacres, desapariciones, igualmente desplazamientos, asesinatos de líderes sociales y opositores al gobierno colombiano? Mira, yo vengo de un país, Suiza, donde la democracia es fuerte, porque cada ciudadano y cada ciudadana tiene la posibilidad de exprimir su punto de vista político, de poder actuar en organizaciones sociales y también en organizaciones políticas sin tener miedo por su persona, ni tener miedo por su familia, y poderlo hacer libremente.
Pienso que eso es fundamental porque se pueda hablar de democracia. O sea, que cada uno se sienta en seguridad, cualquier sea su origen social, cualquier sea su origen étnica, cualquier sea su punto de vista político o social. Y eso yo lo que veo desde Suiza, cuando miro Colombia, es que eso falta. Eso falta y para mí falta una grande actuación de la presidencia, del gobierno, para garantizar esa situación de cada ciudadano, de los líderes sociales, de los líderes políticos y de garantizar que los derechos democráticos sean respetados. Entonces, cuando yo escucho la cantidad de líderes sociales que han sido asesinados desde que se firmó los acuerdos de paz, estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado y estoy profundamente decepcionado de lo que las autoridades no hicieron hasta ahora. Y espero que haya la posibilidad de poder movilizarse y a través de las elecciones de poder dar impulsos para que las autoridades se ocupen de esos problemas y garanticen los derechos fundamentales de cada ciudadana y cada ciudadano colombiano. Finalmente, Carlos Sumaruga, ¿usted piensa que de pronto algunas actuaciones desde el Parlamento suizo a través del gobierno suizo pueden ayudar a coadyuvar a que se pare esa masacre, esa matanza que hay en Colombia y que el gobierno de Iván Duque actúe más prontamente? Desde la Suiza se puede simplemente hacer que Suiza sea presente con su programa de seguridad humana, que tenga proyecto que sea en distintos lugares de Colombia donde hay zona de conflicto para poder apoyar organizaciones de defensa de derechos humanos, de garantizar la actividad de algunas organizaciones que pueden promover los derechos humanos en esas regiones. Es bastante difícil, pero es claro que para nosotros aquí como parlamentarios en Suiza tenemos que hacer siempre presión sobre el gobierno suizo para recordarle que no se puede simplemente hacer comercio con un país terzo, que sea Colombia, que sea otro país, con los ojos cerrados sobre la situación de los derechos humanos. Pero esa batalla es una batalla complicada en un país donde la ideología mayoritaria es también liberal y muchos todavía no han integrado la nueva dinámica propuesta por la ONU, que no se puede haber libertad económica sin que haya también libertad individual y protección de los derechos fundamentales. Y eso tiene que ser un tema continuo de la relación entre Suiza y Colombia. Carlos Sumaruga, agradecerle altamente su gentileza de atender este llamado para explicar dos temas fundamentales. El primero, que tiene que ver con la consulta popular el 29 de noviembre aquí en Suiza con relación a la responsabilidad de las empresas en el exterior para proteger a los seres humanos y proteger el medio ambiente. Muchas gracias, parlamentario. Fue un placer de poder conversar con ustedes y poder hacer pasar un mensaje a las colombianas y a los colombianos. Les informó Eliezer Jiménez Julio.